La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Nos habíamos quedado en el capítulo anterior sobre esta historia del café, en cómo el café empezó a distribuirse por el mundo, cómo era una bebida de lujo en Europa. En el siglo XVII todavía era una bebida a la que solo podían acceder los pudientes, por lo menos en Europa central y occidental. En la Europa oriental no tanto, vendían influencia ya desde tiempos de Bizancio del café, y cuanto uno más se acercaba a Oriente Medio, más y mejor se bebía café, pero en esa Europa central y occidental el café era un producto para aristócratas. Esa es la razón por la cual los europeos, empezando por los franceses, empezaron a cultivarlo en América. Estaba en aquel entonces lleno de colonias europeas desde el norte hasta el sur, y en América arraigó muy bien. O sea, como os comentaba, como había criado estupendamente en las islas del Caribe, y como luego posteriormente, cuando dio el salto al continente, pues en algunos países creció de una manera tan abundante y ofreciendo un fruto tan extraordinariamente bueno que hoy cuando hablamos de café, pues también hablamos de Colombia, o hablamos de Guatemala, o hablamos de Honduras, que son países en los que se producen algunos de los mejores, si no los mejores, cafés del mundo. Pero el café, no lo olvidemos, aunque hoy lo tengamos como un producto eminentemente americano, no lo era. El café había nacido en África. Había nacido en África y había partido de allí su gran odisea que le llevaría por todo el mundo. Había comenzado allí a finales del primer milenio, principios del segundo milenio, más o menos. Lo vimos más en concreto a finales del primer milenio, que es cuando empezó a beberse en Arabia, que es donde le pusieron finalmente el nombre. Ya os comentaba en el capítulo anterior que la palabra café proviene del árabe y además se ha ido repicando por todas las lenguas del mundo, adaptando evidentemente a cada una de las lenguas. Pero a principios del siglo XIX, es decir, cuando ya se había extendido el café por toda América, no voy a decir desde el norte, porque en Norteamérica no se cultiva café, tampoco en el extremo sur, sino en los trópicos, la zona tropical americana, pues cuando ya se cultivaba en toda América, en África solo se cultivaba, y de una manera muy, muy artesanal, en Etiopía. Nada más, esos primeros cultivadores de café originarios que habían servido básicamente pues al mercado propio local y también al mercado árabe, porque el café no crece en el desierto arábigo ni de lejos. Puede crecer algo, sí se puede dar en las montañas de Yemen, aunque no con grandes producciones, porque aunque es el lugar más húmedo de toda Arabia, sigue siendo un secarral considerable. Bien, en el resto de África no lo extendieron los etíopes, lo extendieron los europeos, como habían hecho también en América. De hecho, les vino muy bien la experiencia americana, porque fueron desarrollando conocimientos agronómicos, en concreto sobre esta planta, el cafeto, que les fueron muy útiles en otros continentes, idénticas latitudes, porque el café solo se cultiva en zonas tropicales, como decía, pero en otros continentes como África o la propia Asia. En Asia sí se había ido, los árabes habían ido llevándolo a través de... y los árabes y los holandeses, sobre todo, de la India y de Indonesia, pero en África enteramente, a excepción de Etiopía, lo dejaron los europeos. En Asia, os decía lo de los holandeses, porque fueron los encargados de llevárselo a Indonesia y lo hicieron de tapadillo. Es decir, el primer cafeto indonesio, y el café indonesio, por cierto, es muy bueno, el café de civeta tan famoso que se pagan esas cantidades mareantes de dinero en las cafeterías de las capitales occidentales, pues proviene de allí, concretamente de allí. Es un café peculiar que consiste en que la civeta, que es un animal, una especie de mapache o una cosa así, va por la noche a los cafetales, come las semillas del café y al día siguiente las defeca. Bien. Pues hay unos señores, un trabajo horrendo, por cierto, que van recogiendo la caca de civeta, la van pelando, la secan, y al parecer eso no se sabe bien por qué
efectos químicos, termina alumbrando un café extraordinario. Yo nunca lo he bebido, así que no... En Madrid hay un sitio donde se puede ver, pero es que lo cobraban carísimo. Entonces dije, no creo que merezca la pena. No me compensa, en una palabra, por la taza. Por eso mismo me compro un paquete entero de café de Guatemala o de café colombiano de primer nivel. Entonces no soy tampoco tan fetichista. El hecho es que eso lo llevaron allí los holandeses, ya digo, de tapadillo, porque los árabes no querían dejarlo escapar. Querían tener cierto monopolio y más habida cuenta de la afición que los europeos a partir del siglo XVI y XVII le habían tomado al café. Luego en Filipinas ya lo introdujeron los españoles, curiosamente, misioneros, o no tan curiosamente misioneros, como había sucedido en toda Centroamérica y en prácticamente toda Sudamérica. El último país en el que empezaría a cultivarse café del mundo sería el Congo, y lo introducirían los belgas en el año de 1901, es decir, hace poco más de un siglo. Bien, como podéis ver, se cierra un milenio casi perfecto de historia, del siglo X al siglo XX. A partir del Congo, ya una vez los belgas lo plantaron en el Congo, no había ningún sitio más donde plantar café, en una palabra, y de dónde sacarlo. Luego quedaba la odisea del café. Terminaba en la cubeta del Congo, que hoy produce café, no tanto como otros países, pero sí tiene pues una producción más o menos decente. No puedo hablar mucho de la calidad porque, aunque sí lo he probado, no lo suficiente como para apreciar los matices, pero vamos, no tiene una distribución tan rica como puede ser el que cultivan en América o en otras regiones como Indonesia, ¿no? Bien, si los europeos habían sembrado hasta el último rincón del trópico con cafetales, y a la vista está, en estos 2 capítulos lo estamos viendo, es porque la demanda era altísima. Nos iban a ir al fin del mundo, nos iban a meter en la selva del Congo, o en la selva del Amazonas, o en la selva colombiana, donde pues a uno le puede pasar cualquier cosa, le puede morder una serpiente, le puede devorar un puma, y yo qué sé. Si luego ese producto no tiene salida, más una salida buena, es decir, que se puedan vender grandes cantidades a alto precio. Y es que era así, la demanda era muy alta. Y conforme iban pasando los años era más alta todavía. En tiempos de Napoleón, es decir, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, era la bebida favorita de los nuevos amos del mundo, que para entonces ya eran los europeos. El propio Napoleón era un gran cafetero. En mi página web, en diazvillanueva.com, sacaba al propio Napoleón en la contrahistoria de la anterior sobre el café. Sacaba el propio Napoleón, encontré un grabado del propio Napoleón tomándose una taza, rodeado de generales y de obispos. Él sentado, todos de pie, por supuesto, y él tomándose la taza. Él hizo todas sus campañas europeas, es decir, puso Europa y el mundo patas arriba a golpes de tazas de café. Talleyrand, que es un político francés, un político francés de tiempos de la Revolución. Talleyrand era un personaje curioso, le fue bien con todos, con los reyes absolutos, con los revolucionarios, luego con Napoleón. Pues Talleyrand, que era también muy cafetero, lo describió de la siguiente manera. Me encanta. A mí estas frasecitas, este poemita, este micropoema que le dedicó Talleyrand es para los que somos aficionados, es para ponérnoslo en algún lugar del despacho. Decía: negro como el diablo, caliente como el infierno, puro como un ángel, dulce como el amor. Es decir, para que uno le escriba eso al café, tiene que estar realmente entregado a la bebida. El caso de Talleyrand parece que era así. Pues bien, el café, ya mucho más accesible para la época de Napoleón, a finales del XVIII, para la época de las guerras napoleónicas, ya entonces lo bebían todas las clases sociales, porque se producía muchísimo. Se producía en toda América, se producía en parte de Asia, estaba empezando a introducirse con éxito también en África. Y claro, se podía beber en casa, uno podía comprar café, molerlo y preparárselo en casa, a través de las muchas maneras que hay de preparar café, que no solo existe la manera que utilizamos por lo menos en España, que es café expreso, es la mayoritaria. Hay otras, pero la que más se utiliza en España es esa. Y vamos, en España yo creo que en Occidente, junto con las de las cafeteras, digamos, habituales, las que cuando uno va a una cafetería le ponen café así, no en Estados Unidos, ahí es otra cosa distinta. Bien, pues aparte de beberlo en casa, se tenía que presentar de una manera u otra la posibilidad de beberlo de manera masiva fuera de casa. Es decir, mediante locales dedicados a servir café. Simplemente las cafeterías, o lo que ha terminado conociéndose como el café
¿Y dónde estás? Estoy en el café. El café ha tenido una peculiaridad y es uno de los pocos productos que ha dado su nombre a los establecimientos. Cuando uno va a comprar pan, no dice voy al pan. Si uno va a beber vino, no dice voy al vino. Dice voy a la vinoteca o directamente al bar. En cambio, el café era una bebida tan popular y tan omnipresente que terminó dando el nombre al propio establecimiento. Porque esta polisemia al final ha terminado, dándose el hecho curioso de que el café es la semilla del cafeto, la bebida y el establecimiento donde se sirve. Todo se llama café, menos la planta, que se llama cafeto. Y el café, visto en la última de sus acepciones, en la del lugar donde se sirve, es toda una institución, en todo Occidente. El primer café abrió, como ya os he dicho antes, en Venecia. Fue en el año 1683, era aquella la bottega del café que os hablaba. Luego vendría otro más, muy poquito después, meses después, que era Die Blaue Flasche de Viena. Os lo explicaba en el capítulo anterior sobre el sitio de Viena y aquel polaco que terminó montando un café porque se quedó con los sacos de café que nadie quería, los granos de café que nadie quería, y con ellos abrió el primer café de Viena. Y ya de paso, ya que estaba, pues inventó el café vienés, que es una de las mayores delicias de toda Austria y, por supuesto, de Centro Europa. A partir de ahí, el tema de las cafeterías empezó a verse por todos los lados. Las buenas ideas siempre se copian, ¿eh? Y además tenía hasta el visto bueno del Papa. Porque al llegar el café a Occidente, al llegar a Roma, cuando empezaron a beberlo los primeros cardenales, pues algunos pusieron el grito en el cielo, asegurando que era bebida bebida de moros, bebida de infieles. Pero claro, hasta que le cayó una taza, le pusieron una taza delante al Papa, que en aquel entonces era Clemente VIII. La probó y resultó que le gustaba. De modo que cuando llegaron las primeras quejas, que llegaron obviamente, pues las cortó de cuajo afirmando lo siguiente: esta bebida es tan deliciosa que sería un pecado dejársela solo a los infieles. Pues ya estaba todo dicho. A partir de ahí no había ni siquiera el obstáculo religioso. A quien le gustase el café tenía hasta la bendición papal. Esto ya hizo que, especialmente por los países católicos, pues empezasen a proliferar cafés uno tras otro en todas las ciudades. Cafés de todos los tamaños, para distintas clientelas, incluso en ciudades pequeñas. El café era en poco más de un siglo se convirtió en una institución que estaba hasta casi en los pueblos. De hecho, hoy sigue siendo el café una institución, por eso uno dice, me voy al café, o he estado en el café, o me he encontrado en el café con fulanito o con menganito. Algunos de estos primeros cafés incluso siguen abiertos, como el Café Florian de Venecia, por ejemplo, que fue inaugurado en 1720 y que es de los que siguen abiertos el más antiguo del mundo. Podéis ir allí, preparad la cartera porque no es precisamente barato, ya os lo advierto. Este está en la Plaza de San Marcos, en las mismas procuradorías donde se había abierto la primera bottega del café, pues 50 años antes. De cualquier manera, aunque cueste dinero, que cuesta. Ir a Venecia y no tomarse un café en el Florian es un crimen de lesa venecianidad. No, es como no haber viajado allí, ¿no? Aunque solo sea porque allí se tomaron café Goldoni, Goethe, Byron o Dickens. Ya solo por esa razón uno se tiene que sentar en el Café Florian a pedirse un cafetito, aunque sea un café ristretto este que tiene en Italia, que es tan cortito y que obviamente pues, es el más barato de toda la carta, ¿no? Pero vamos, sigue siendo infinitamente más barato que subirse a una góndola, ¿eh? Lo digo si tenéis que elegir, sin duda el café en el Florian, porque es mucho más barato y desde luego está mejor. Y además eso de las góndolas en Venecia solo lo hacen los turistas japoneses. Y aquí creo que la contrahistoria no la escucha ningún japonés, que lo mismo me equivoco. Luego hay otro café histórico, en París concretamente, que se llama el Procope. También está abierto, sigue abierto. Pero a diferencia del Florian, el Procope también es brasserie. Aparte de café, no solo sirve café, sino también pues, tiene propiamente una brasserie parisina. Aún así está bien. El café es bonito, está chulo, está en el mismo centro de París y es un habitual de las guías de turismo y de la gente cuando va a París, a los que les gusta el café, quiero decir. Y este tipo de turistas pues suelen buscar en la guía la dirección del Procope porque ir a París y no tomarse un café allí también es un crimen.
Las ventajas de tomar café fuera de casa eran obvias. Uno podía encontrarse con los amigos y además la cafetería podía comprar mucho café y por lo tanto venderlo más barato que si lo compraba uno para su casa. Y luego tenía la maquinaria adecuada. El café, no olvidemos, se bebe caliente. Hay gente que lo bebe frío, pero siempre se tiene que preparar caliente. No se puede preparar café frío a no ser que uno se prepare un Nescafé, que es un café pero digamos un poco disminuido, y además es una cosa muy moderna. En el siglo XVIII ni en el XIX, por supuesto, existía nada parecido al Nescafé. Pues esas ventajas que tenía implícitas, la propia institución del café, de la cafetería, hizo que prendiese por toda Europa el gusto de salir de casa a tomar café y de encontrarse en los cafés. Claro, uno se sienta con un café y con otro, y después aparece otro más y automáticamente nace la tertulia. El primer café de Madrid, que es una ciudad muy cafetera, fue la Fonda de San Sebastián, que abrió en el año 1764 y estaba en la calle Atocha. No existe más, pero vamos, en la Fonda de San Sebastián fue un lugar durante el siglo XVIII de cita generalmente de literatos. Se podía hacer tertulia de cualquier cosa, se podía hablar de teatro, se podía hablar de literatura, de poesía, de dinero, de toros, pero no de política. Eso estaba terminantemente prohibido. Porque ya se sabe cómo acaban a veces las discusiones sobre política. Donde sí se podía hablar de política dentro del mismo Madrid era en la Fontana de Oro, que estaba en aquel entonces situado en la carrera de San Jerónimo. Hoy hay otro que se llama así, la Fontana de Oro, aunque es más propiamente una cervecería que está un poquitín más arriba, pero vamos, cerquita de la carrera de San Jerónimo. Los escritores pasaban muchísimo tiempo ahí, y una ciudad literaria como es Madrid, pues obviamente que siempre ha tenido una sobreabundancia de escritores y de gente dedicada a las letras, pues los cafés se fueron reproduciendo como setas. Había un montón y sigue habiendo un montón. La tradición de tomar café en Madrid, que data del siglo XVIII, no se ha perdido. Al contrario, creo que con los años va creciendo, porque por lo menos en el espacio de mi vida Madrid ha mejorado el tema de cafés. Hay más variedad y sirven mejor café. De hecho, si miramos muchas de las tertulias cafetiles que había en el Madrid del siglo XIX o del siglo XX, lo primero que concluye es: estos tipos se pasaban más tiempo en el café que escribiendo. Lo cual no es malo del todo, porque a la vez que se toma café y que se está con otros escritores, pues se intercambian ideas y vocabulario. La generación del 98, por ejemplo, se forjó en un café. En un café perdió el brazo Valle Inclán. Este fue concretamente en el Café de la Montaña, que estaba en la Puerta del Sol, uno de los principales cafés de todo Madrid. Se puso a discutir con un periodista, que era el periodista Manuel Bueno, llegaron a las manos y le dio un bastonazo, con la pena que esto sucedió en 1899 concretamente. La herida que le hizo Manuel Bueno a Valle Inclán se gangrenó y al final el médico, pues tuvo que amputárselo. En aquel entonces no existían los antibióticos. Como se te gangrenas una herida, el miembro se iba con ella. Así que esa es la razón por la cual Valle Inclán perdió un brazo y sobre todo que lo perdió en una pelea en un café. Al Café de la Montaña, que fue un café famosísimo, en Madrid le llamaban el Café de la Pulmonía, porque tenía muchas puertas y cada vez que entraba o salía alguien, pues el frío del invierno madrileño, los de aquí bien que lo conocéis, penetraba como un cuchillo hacia el interior. De ahí que muchos, especialmente los que no encontraban mesa al interior, se tenían que quedar pegados a las puertas, esas ventanas con puerta, y tenían que tomarse el café con abrigo. La pelea de Valle Inclán no fue en invierno, concretamente, fue os he dicho en 1899, pues fue en el mes de julio de 1899, concretamente. Así que al menos frío no pasó después de que le diesen el bastonazo. En Barcelona también había cafés, no era una ciudad tan literaria como Madrid, pero sí que lo tenía. El más antiguo de todos de Barcelona fue el Café Martinelli, que abrió en el año 1781 junto a las Ramblas. Luego abrieron muchísimos más, casi todos por esa zona, algunos con muy buena fama, como el de las 4 Estaciones, el Café de Enserrat, que también fue muy famoso durante el siglo XIX y XX, o el Café del Espejo, que tenía una luna inmensa, que muchos turistas de la época solo pasaban a tomar café para mirarse en la luna, la luna más grande de la ciudad, ¿no? El café amaba la tertulia, ya fuese en Madrid, fuese en Barcelona o en cualquier otra ciudad, y atraía como un imán a los conspiradores. No había conspirador que se preciase que no le encantase tomar café y que no tuviese su grupo de conspiradores habitual dentro del café. La historia del liberalismo, que es la historia de los siglos XIX y XX básicamente, está íntimamente unida al café, que es la bebida revolucionaria por antonomasia, porque anima pero no embriaga. Es decir, a diferencia del vino o de la cerveza, si uno se harta a copas de vino o a jarras de cerveza, luego no puede hacer la revolución en condiciones. De hecho, a partir de la tercera o de la cuarta cerveza,
o de la tercera o la cuarta botella de vino ya no piensa bien, ya no empieza a decir más que tonterías, mientras que uno, después del cuarto café, en una tertulia larga de toda la tarde, está en su mejor momento. De ahí que los revolucionarios de toda Europa, durante el siglo XIX, se reuniesen en cafeterías, en cafés, todos estos que os he contado, entre ellos es decir, no se pelearon Valle Inclán y Manuel Bueno por casualidad. La discusión obviamente empezó por política, como os podéis imaginar. En la América hispana también empezaron a abrir cafés, especialmente en las ciudades grandes. El primer café de Ciudad de México fue abierto en 1789, en tiempos del virrey Bernardo de Gálvez, y fue el Café Manrique. En aquel entonces se le tachó de lo siguiente. Los primeros mexicanos que lo vieron dijeron, bueno, han abierto un café ahí. Esto es en tiempos todavía, ya digo, del rey Carlos IV, más justo, acababa de empezar a reinar Carlos IV, lo definía el Café Manrique de la siguiente manera. Era refugio de cesantes, vagos, empleados, jugadores, caballeros de industria, asilo de políticos, periodistas, militares, literatos, cómicos, niños de casa rica, hacendados y agitadores. Es decir, que todos iban al café, en una palabra. El Café Manrique era un pequeño microcosmos de la sociedad mexicana de finales del siglo XVIII. Si nos vamos más al sur, por ejemplo, mucho más al sur, en este caso a Buenos Aires, los porteños innovaron. Bueno, el café está bien, pero es que a nosotros nos gusta el baile y además cantar. En Buenos Aires se creó el café cantante, en el que además de tomar café, pues se cantaban tangos. El café cantante, que por supuesto hay por las principales ciudades del mundo, es un invento genuinamente bonaerense. Las ciudades donde hay puerto pues tienen movimiento de artistas, mucho. Bueno, siempre ha tenido un puerto muy importante y además es una ciudad eminentemente europea, como bien sabemos, y por lo tanto se hizo adicta al café desde el principio. Tenía todo lo que tenía que tener. Había suficiente dinero, un puerto donde entraba y salía gente, cierta clase intelectual y una población pues prácticamente en su totalidad europea o venida directamente de Europa. Algunos de los cafés más famosos del mundo, no ya de Argentina, por supuesto, están allí, están en Buenos Aires. El Café Tortoni, por ejemplo, que abrió en el año 1858, o el Café Rex, que es donde acudía puntualmente Jorge Luis Borges. El Tortoni es un monumento nacional en la Argentina, no es por nada. Se puede, como los grandes cafés históricos europeos, se puede todavía seguir visitando. El vínculo entre los intelectuales y el café, de hecho, se hizo indestructible. Hasta unos extremos que no nos podemos imaginar. Y, de hecho, creo que lo sigue siendo. La intelectualidad y el café van unidos. No hay conjura que se precie que no haya empezado con un café por medio. Incluso en nuestros tiempos de internet, de smartphones y de redes sociales. Nada sustituye al que se junten cuatro, generalmente en torno a una cafetera. Claro, por eso esa es la razón por la que las capitales siempre han tenido mejores cafés que capitales políticas. Quiero decir que las ciudades industriales o las ciudades dedicadas a otro tipo de actividades de tipo, pues no lo sé, pesqueras o mineras, allá donde había políticos, pues implicaba, es decir, allá donde hay más gente ociosa o con trabajos de 9 a 5 que no implican un gran desgaste físico, porque uno después de haber trabajado todo el día en la fundición, echarle ahí 8, 9 o 10 horas, sale y todo lo que se puede tomar es un café a lo sumo, con un bollito, con un croissant, pues se queda bailando. Es poco. En cambio, si has estado en la oficina, o has estado escribiendo, o has estado en el Parlamento, pues un café y un croissant es suficiente, no necesitas mucho más. En Bogotá, que es una ciudad universitaria, una ciudad muy culta, siempre lo fue. La primera universidad de Bogotá, de Colombia, fue la Universidad de Santo Tomás, que es de 1580, una de las universidades más antiguas de toda América. Los cafés estaban abarrotados de periodistas. Había uno que se llamaba La Botella de Oro. Curioso, porque el café se sirve de 1000 maneras, pero jamás en botellas. Pues el café más famoso, histórico de Bogotá se llamaba La Botella de Oro. Luego había otro que se llamaba el Windsor, que se tenía esos resabios ingleses, que ya sabéis que a lo largo del siglo XIX, Inglaterra era la gran potencia y con ponerle algo el nombre inglés bastaba. Bueno, esto significa que es muy selecto, igual que ahora le ponen nombre así con connotaciones norteamericanas. Bueno, pues allí los periodistas, los periodistas colombianos, bogotanos concretamente, iban a redactar sus crónicas, según cuentan. Se reunían con políticos y luego ya se quedaban a escribir. Al principio las crónicas se redactaban a mano, luego ya en el siglo XX a los periodistas les pusieron una máquina de escribir y luego nos pusieron un ordenador, que es en lo que estamos. Eso de que nos
los ordenadores interpreten nuestras historias según se las contamos, vienen diciéndolo desde hace 20 años, pero al final no se ha terminado de ver. Es decir, todavía tenemos que seguir golpeando a la tecla. Bueno, pues esto sucedía en Colombia, era una cosa que un matrimonio inseparable, el de periodistas, políticos y cafés. En Norteamérica también había afición al café, no dejaba de ser una colonia inglesa, poblada por ingleses y otros europeos, y la unión entre política y café, o mejor dicho, de mezclar política y café, no le iba a la zaga con respecto a otros países, en concreto a los países de Sudamérica. En un café, concretamente de Filadelfia, de la ciudad de Filadelfia, el Green Dragon, se llamaba, el dragón verde, suena más a pub que a nombre de café, la verdad, es donde se lee por primera vez en voz alta, en público, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Por primera vez, en 1776. Es decir, que sin café nuestro mundo sería, como podéis ver, muy diferente. De hecho, voy un poquitín más lejos. Sin café no sería propiamente nuestro mundo, sería otra cosa. Yo creo, personalmente, que necesariamente peor. Porque, como decía mi paisano Ramón Gómez de la Serna, gran cafetero, por cierto, decía textualmente: el café tiene el don de docilizar al indócil y de volver comprensivo al incomprensivo. Ramón Gómez de la Serna, como os decía, pues fue un escritor madrileño, periodista también, de la primera mitad del siglo XX, un auténtico genio por lo demás. Si no habéis leído nada suyo, os lo recomiendo, buscad en los más jóvenes. Los más mayores sé que lo sabéis porque lo teníamos que leer en el instituto, o los que seáis hispanoamericanos, que no sé si habréis sabido de él, aunque vivió buena parte de su vida en Argentina, eso es cierto, toda la parte final de su vida. Buscad Greguerías en la caja de búsqueda de Google y veréis como si le hubiesen entregado en 1920 o 1930 una cuenta de Twitter, hubiera hecho auténticas virguerías. Era un auténtico genio, especialmente con perlitas de sabiduría breves. En concreto, tweets en una palabra. Bueno, pues este hombre de la Serna era, aparte de un genio, era un gran devoto del café. Pero ojo, no era el único, ni muchísimo menos. El café, como os decía, es la bebida por antonomasia de todo el que trabaja el intelecto. Por dos razones, básicamente. La primera, porque está bueno, y eso está a la vista. Uno lo descubre solo comprobarlo. Y la segunda, porque te mantiene despierto y además agudiza el ingenio. Cuentan que Balzac, Honoré de Balzac, lo conoceréis, aunque sea solo por el nombre, tomó 50.000 tazas de café mientras escribía La Comedia Humana, que fue una de las grandes obras a las que dedicó una parte considerable de su vida, la última, de hecho. Este es un gran proyecto. Él tenía la idea de escribir como 140 novelas ambientadas todas en su época. Quería hacer una especie de historia de Francia con novelas distintas, personajes que se iban de distintas clases sociales, de distintas regiones, pero que estuviesen entrelazadas las unas con las otras, los propios personajes, las distintas épocas, ¿no? Un proyecto fastuoso. Al final creo que solo hizo unas 80 aproximadamente, pero no por nada, no porque se cansase, sino porque murió antes. Pues no sabemos si murió de los excesos del café, no tenemos ni idea, pues porque los que murieron creo que este hombre murió en 1850, una cosa así, pues la medicina no estaba tan avanzada. Porque el café, como todas las cosas buenas de esta vida, pues hay que tomarlo con moderación. Es decir, no está bien beberse 50.000 tazas de café en tan poco tiempo. Es decir, 2 tazas al día está bien, 3 a lo sumo. Con eso ya tenemos suficientes. La dosis, por lo menos la que yo recomiendo personalmente. Pues bien, si tomamos 2 tazas al día, necesitaríamos 70 años para alcanzar los 50.000 que decían que Balzac tomó en solo 8 años, que es lo que le costó escribir esas 80 novelas de la Comedia Humana. Esto he seguido haciendo cuentas ya por pura curiosidad, Me saldrían 6.250 tazas al año, o lo que es lo mismo, 17 tazas al día. No me lo creo. Es que ni del café americano, ese que es poco más que agua sucia. Es no hacer otra cosa en todo el día más que beber café. Evidentemente es una leyenda. Se dice que tomó 50.000 tazas de café, tomaría unas cuantas menos, pero sí que podríamos asegurar que la Comedia Humana de Balzac, como grandes obras de la literatura contemporánea, no hubiesen sido posibles sin un generoso aporte de café, un generoso suministro de café. Pero vamos, a Balzac, como a todos los novelistas, les gustaba mucho, casi sin excepción. Desde el siglo XVIII, que es cuando empieza a popularizarse, algunos lo ponían hasta en el título de sus obras.
Carlo Goldoni, el que ya os comentaba antes, del Café Florian, fue un cliente del Café Florian en Venecia, este que abrió en 1720 y que todavía hoy está abierto, en breve, en muy poquito, hará 300 años, no está mal, no es mala fecha, celebrar el 300 aniversario del Goldoni, del Florian, tomándose un café como Goldoni. Pues Goldoni escribió una obra que se llamaba La Bottega del Café. La escribió en 1750, es decir, ya estaba abierto el Florian. Lo mismo se le ocurrió allí, o lo mismo una buena parte la escribió allí. Y este sí que escribía a mano, porque entonces no existían las máquinas de escribir, eso os lo garantizo. Si nos venimos a España, el escritor Leandro Fernández de Moratín, más conocido por el segundo apellido, por Moratín sin más, La Comedia Nueva o El Café. Esa fue una de las obras de teatro que compuso, así la tituló. Goethe, que era un alemán de Frankfurt, aborrecía de la cerveza. Él decía de la cerveza que embota los nervios y espesa la sangre, pero en cambio era muy cafetero. Le gustaba muchísimo. Voltaire, el enciclopedista, era tan aficionado que menciona el café en muchas de sus obras. Era bastante intensa y repetitiva, lo cual significa que lo tenía siempre en sus pensamientos. La ilustración se hace con café, con café de por medio, que es, como os decía antes, una bebida que no embriaga, pero que anima la conversación y la anima especialmente hasta las tantas, sobre todo si te has bebido 2 o 3. Montesquieu, por ejemplo, en una carta a un amigo le comenta lo siguiente. Hay numerosas casas públicas donde se sirve. En una de ellas preparan el café de tal manera que despierta la inteligencia de los que lo beben. Si Montesquieu lo veía así. Pero bueno, basta con que vayas allí, te presentes en ese café, te sientes, lo pidas y automáticamente despierta tu inteligencia. Evidentemente, el que es listo, beba o no beba café, pero bueno, así es como lo veían en el siglo XVIII. Si a los literatos y pensadores les gustaba tanto, los músicos no le iban a la zaga, no penséis. Ya digo, a todo aquel que cultivaba y que sigue cultivando el intelecto. Vivaldi, que era veneciano, y adoraba tanto el café como el violín. De hecho, es muy probable que pasase por el Florian. Se abrió en 1720, que es en plena... cuando Vivaldi se encontraba en plenitud de su obra. Vivaldi murió unos años más tarde, creo que 30 años más tarde, luego pudo tomarse muchos cafés en el Florian. No me consta, o no lo he podido encontrar por lo menos, vamos, es prácticamente seguro. Mozart, que vivió a finales del siglo XVIII, era un austríaco de Salzburgo, pero residente en Viena, era habitual de los cafés de la ciudad. Y hasta lo incorpora en la que quizás sea la mejor de sus obras, que es Don Giovanni. Hay un momento en el que a los campesinos, Don Giovanni, les invita a tomar vino, chocolate y café. Si escucháis esa obra veréis, esto creo que es en el primer acto, cuando está intentando enamorar a Don Juan a Charlina. Bueno, pues ahí les ofrece ya café, como luego era una bebida relativamente común, es más, era una bebida bastante común. Johann Sebastian Bach, que es el mayor genio que ha conocido la música en toda su historia y que probablemente conocerá porque Bach es irrepetible, no es que fuese gran aficionado al café, es que dirigía una pequeña orquesta que tocaba dentro de un café. Era un café con orquesta, digamos, fija. Un precursor de esos cafés cantantes que hablaba antes de Buenos Aires. Y es decir, que no tocaba en una iglesia ni en una sala de conciertos. Esta orquesta de Bach tenía la sede formal dentro de un café. Este café se llamaba el Café Zimmermann. En alemán no se llamaba así, se llamaba Zimmermannsche Kaffeehaus, que sería casa de café de Zimmermann, y estaba en Leipzig. Antes de dirigirla, de que Bach se encargase de esta orquesta, la había dirigido y fundado otro gran músico, que es Telemann, Georg Philipp Telemann, el músico más prolífico de toda la historia de la música. Diréis, bueno, ¿dónde está este café? Nos lo tienes que decir porque queremos ir. Vamos, yo me hice la misma pregunta. Cuando me enteré dije, bueno, yo tengo que ir a ese café como sea, estoy dispuesto a pagar lo que me pidan, con tal de tomarme un café en el mismo sitio donde Bach dirigía una orquesta. Pues lamento comunicaros que no existe. El café como tal cerró al morir Zimmermann, el dueño, el que había montado todo aquello, a mediados del siglo XVIII, es decir, hace ya mucho tiempo, pero tampoco está el edificio. Quedó destruido en el año 1943 durante un bombardeo aliado. Es decir, no está más, no se volvió a reconstruir conforme estaba anteriormente. Lo que sí quedan son algunas fotos de época, algunos grabados. Si miráis por internet veréis, no tiene nada especial, era un simple edificio de una ciudad alemana del siglo XVIII, pero claro,
teniendo en cuenta que Bach tenía ahí una orquesta. Si queréis ir de cualquier manera, porque, claro, el que es muy melómano y muy bajiano, pues estas cosas se las toma muy en serio. Está en la Katharinenstraße, en el mismo centro de Leipzig, pues, mismo al ladito, muy cerquita de todos los monumentos principales, en el casco antiguo, ¿no? Hoy hay un edificio moderno, horroroso. Yo, bueno, cuando lo vi, es como si me hubieran clavado un puñal, pero bueno, esto es lo que hay. Y simplemente, pues, al menos nos queda su música, ¿no? Yo es que para los músicos, os lo digo sinceramente, soy muy mitómano. Bien, pues para quitaros el mal sabor de boca, no muy lejos de allí está la iglesia de Santo Tomás, que es la famosa Thomaskirche, que es donde reposan sus restos mortales, los de Johann Sebastian Bach, quiero decir, ante los que naturalmente hay que inclinarse, solo faltaba, ¿no? Pues bien, en 1732, cuando Johann Sebastian Bach se encontraba en plena producción, dedicó una cantata entera al café. La cantata se titula, en alemán, se titula Schweigt stille, plaudert nicht. Y bueno, ¿y eso qué significa? Eso significa silencio, no habléis. Los alemanes lo complican todo a la hora de hablar. Bueno, pues silencio, no habléis, pero todo el mundo conoce a esta cantata como la cantata del café, que está empezando a sonar por debajo de mi voz ahora mismo. Muy bien, pues con ella os dejo hasta la próxima contrahistoria.